Yo voy a leer el verso 2, ustedes el 3 y nos vamos a unir todos en el 6. Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Vino a él palabra de Jehová diciendo: beberás del arroyo, y yo he mandado los cuervos que te den allí de comer. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo, unidos. Pasado algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Gloria a Dios. Puede tomar su asiento. El tema de esta noche se titula No escaseará. ¿Cómo se titula el tema? No escaseará. Hoy vamos a hablar sobre la vida del profeta Elías. Dice la palabra de Dios que en aquel tiempo gobernaba el rey Acab. El rey Acab es denominado como uno de los reyes que gobernó más mal al pueblo de Jehová, que se rebeló más en contra de Jehová que todos los reyes anteriores. Esto es Mundo Cristiano con Michael Will. No olvides suscribirte. Activa la campana de notificaciones para que estés al tanto. Mundo Cristiano con Michael Will. Debido a la rebeldía y desobediencia del rey Acab, vino una consecuencia, porque toda desobediencia trae una consecuencia. Vino una consecuencia para el rey Acab y para el pueblo. Se levantó Jehová y le dijo al profeta Elías: no lloverá durante años, porque así digo yo. Por el pecado que ha hecho Acab, dile que no lloverá, que la lluvia no caerá sobre la tierra. Anteriormente la lluvia era el principal motivo, la principal riqueza que ellos necesitaban para que la tierra fuera fructificada, para que la tierra fuera prosperada. Dice la palabra de Dios que Acab escuchó lo que el profeta Elías le había dicho. Y ciertamente cuando Dios habla, se cumple. Cuando Dios habla, todo se cumple. La lluvia no empezó a caer sobre la tierra, así como Jehová lo había dicho. Pero había alguien que había obedecido a la voz de Dios. Y cuando hay un justo sobre la tierra, ese justo será respaldado por Dios. Había un justo sobre la tierra llamado Elías. Y vino palabra de Jehová a Elías y le dijo: Elías, levántate y vete a la tierra de Querín, porque ahí está un río. Vete a Querín, vete al río, porque yo he dado ya una orden. Dile al que está a tu lado: Jehová ha dado una orden. Porque yo ya di una orden, le dijo Jehová a Elías. Y es que cuando Dios da una orden, no hay demonio que pueda oponerse o destruir la orden que viene de parte de Jehová. Es que cuando Dios da una orden, no hay nadie que se oponga al mandato de Dios. Dios ya había dado una orden. Dios dijo: yo ya demandé, yo ya hice una demanda. Ve al arroyo de Querín, porque yo ya he dado una orden a los cuervos para que vayan y te alimenten. No te preocupes, Elías, del que comerás, del que beberás. Ciertamente la tierra ha quedado desértica. La tierra no da su fruto, todo está escaso. Pero a ti te voy a sustentar porque tú me fuiste fiel. Y escucha esto, iglesia: cuando hay obediencia hay bendición. Porque muchas veces queremos bendición de Dios, pero no hay obediencia. Y si no hay obediencia, ¿cómo recibirás la bendición de Dios? Yo ya di una orden, porque los cuervos te van a ir a visitar, Elías, y te van a llevar de comer. ¿Y qué dice la palabra de Dios en el versículo
4, beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y en el versículo 6 dice, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Esta palabra es impactante, es poderosa. Aleluya. Cómo los cuervos empezaron a alimentar al profeta Elías. Cómo los cuervos llegaron a la orden, porque era la orden de Jehová, que los cuervos tenían que llegar a donde estaba el profeta Elías. Y dice la palabra que durante el día llegaban los cuervos y le daban de comer pan y carne. Qué gran banquete se llevaba el profeta Elías, ¿cierto? Pan y carne. En aquel tiempo la carne era el mejor banquete. La carne era para los reyes. El pan que le llevaban los cuervos no era cualquier pan. Era el pan que comían los mejores, el pan que comían los reyes. Es que cuando hay obediencia, Dios te va a recompensar de tal manera tan grande. Cuando hay obediencia, Dios no va a dejar que tú sufras. Cuando hay obediencia, va a haber el respaldo de Dios. Cuando hay obediencia, vas a ver la gloria de Dios. Aleluya. Bendito sea Dios. Bendito sea Jehová. Se dice que en aquel tiempo las personas estaban quedando esqueléticas. Se les veía sus huesos, sus costillas, debido a la gran hambruna que había durante años. Pero el profeta Elías seguía siendo sustentado por los cuervos. Escucha esto. Cuando tú le eres fiel a Dios y cuando piensas que todo se ha terminado, Dios enviará a tu vida bendiciones de donde menos las esperas. ¿Qué significa? Los cuervos son el animal denominado como el animal más sucio. Y quiero que escuches esto. La bendición va a llegar de donde menos los esperas, de las personas menos indicadas, de las personas que tú no esperas que lleguen a ti. Esas personas llegarán a ti. Los cuervos te van a visitar para llevarte lo que tú estás esperando. Aleluya. Y a mí me ha tocado, yo he experimentado cómo han llegado cuervos a mi vida. ¿Sabe algo? Dios me mandó a construir hace 4 años atrás, un poco más, una iglesia que costaba demasiado. ¿Y de dónde va a llegar la bendición? Pero su palabra de Jehová dice, mío es el oro y mía es la plata. Llegaban personas inconversas, personas que no están en el evangelio y me decían, es que he sentido en mi corazón darte esto. Y llegaban más personas. Está nuestro hermano de testigo. Llegaban personas con presentes a la iglesia. Personas de diferentes países viajaban hasta México. Cuando yo llegaba de predicar el evangelio, de ir a una iglesia fuera de mi estado, me decía mi mamá, ¿ya vienes? ¿Dónde vienes? Ya estoy llegando al aeropuerto. Apúrate que te están esperando unas personas. ¿Y de dónde vienen? Nosotros venimos de Estados Unidos. Nosotros venimos de Guatemala. Yo me empecé a asombrar y dije, verdaderamente cuando ya hay una orden de parte de Dios, Satanás no la puede quitar. Jehová le dijo a Elías, he dado ya una orden. Ya he dado una orden. Es que las bendiciones van a llegar de donde menos las esperamos. A veces la bendición está al lado tuyo y no te das cuenta. A veces va a ser tu vecino el que te va a bendecir y no te das cuenta. A veces va a ser la persona que más te odia que va a llegar ahí. ¿Por qué? Porque Dios ya le dio una orden para que tú veas verdaderamente que Dios es un Dios de orden, que Dios es un Dios de promesas, que Dios es un Dios de grandezas, que Dios no es un Dios limitado. Yo me imagino al profeta Elías asombrado cómo los cuervos llegaban a bendecirle. Como los cuervos llevaban y le daban carne. Iban direccionados no a donde estaba Acab, sino a donde estaba el siervo de Dios. Pero cuando el arroyo se secó, vino nuevamente palabra de Jehová, de nuestro Dios, y le dijo a Elías, ahora levántate y vete a Sarepta, que ahí se encuentra una viuda. Y cuando se va a Sarepta, el profeta Elías dice en el versículo 9, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí, que yo he dado una, ¿qué dice? Por segunda vez Jehová dice, he dado una orden. Por segunda vez. Es que primero le dio una orden a los cuervos
Ahora Jehová le está dando una orden a una viuda. Vete que yo ya di una orden ahí. Ya la mesa está servida, todo ya está planificado. Solamente levántate y vete, Elías. Y Elías llegó a donde estaba la viuda de Sarepta. Y aquella viuda estaba recogiendo sus leños. Y cuando llega el profeta Elías, le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua. Yo me imagino a la anciana ir con unos pasos. Cada paso lo daba por minuto. Ahí va por el vaso de agua. Trae el vaso de agua. Ahora te ruego que me traigas un poco de pan cocido. Pero profeta Elías, solamente tengo un poco de aceite y un poco de harina. Ve y haz un pan cocido, primero para mí, después para ti y para tu hijo. Ya le había pedido agua, ahora le pide un pan cocido. Y ahí va la viuda. Lo que me asombra de esta palabra es la obediencia de aquella viuda. Porque la viuda sabía que quien estaba frente a ella no era cualquier persona, no era cualquier Elías. Era el portador de la voz de Jehová. Era el profeta, era la voz de aquel tiempo de Dios. Y la viuda obedece. Lo que aquí puedo ver de esta viuda es la fe que tuvo aquella viuda. Y la fe rompió las fronteras. Y la fe movió la montaña de aquella viuda. Y la fe movió la escasez de la casa de aquella viuda. Y cuando llega con el pan cocido, Elías ve la integridad, la lealtad, la obediencia de aquella viuda. Y escucha esto, es que cuando tú aprendes a servir a un siervo de Jehová, tenlo por seguro que tendrás tu recompensa. Dice la palabra de Dios que aunque un vaso de agua fría le des a uno de sus siervos de Dios, tendrás tu recompensa. Cuando tú primeramente aprendes a servir, después Dios te va a honrar a ti. Porque para que tú seas honrado, primeramente tienes que honrar. Aleluya. ¿Cuántos podemos darle ese aplauso a Dios más fuerte? Yo venía escribiendo en el camino esta palabra y la venía escribiendo. Le dije al pastor: se nos fue el tiempo todo el día. No tengo nada que llevar, pero en el camino empecé a orar a Dios y empecé a escribir esto. Me acordé de la viuda de Sarepta. Y llego aquí, pongo la tablet, y cuando abro la Biblia para buscar reyes, ¿sabe algo? Vive Dios, que la palabra me marcó la misma palabra que traía en la tablet. Reyes 17, vive Jehová. Y no trae ni separador ni un hilito, nada. Solo la abrí. Es que porque yo sé que esta palabra le va a edificar a muchos que piensan que todo se está escaseando, que todo se está terminando, que lo que hay en tu alacena se está terminando, que lo que hay en tu mesa se está terminando, que lo que hay en tu bolsillo se está terminando. ¿Y sabes por qué te vengo a hablar de esto? Porque este día he pasado algo que Satanás piensa que me ha robado todo, pero Dios me confirma con esta palabra que no escaseará el aceite, que no escaseará la harina. Ándale, maquinda la vasalla. Yo no sé cuántos podemos alabar a Dios. No escaseará. No escaseará. Dios vio la integridad de aquella viuda. Dios vio la obediencia de aquella viuda. Porque aún hay gente obediente. Y esa viuda, yo veo como primero honró a lo que tenía que ser honrado. Y cuando ella honró al siervo de Dios, entonces el profeta Elías se levantó y le dijo: mujer, ¿qué es lo único que te queda? Es que lo único que me queda es un poco de aceite y un poquito de harina. Haremos la última comida y yo y mi hijo nos dejaremos morir. Pero cuando tú piensas que todo está acabado, que todo se va a morir en tu vida, en tu contra, es cuando vienen las sorpresas de parte de Dios. Es cuando Dios te sorprende de diferentes maneras. Aleluya. Yo no sé si tú tienes un testimonio de cómo Dios te ha sorprendido de alguna o de otra manera. De cómo Dios ha llegado justo a tiempo a tu vida cuando más lo necesitas.
Y Dios sorprendió a la viuda de Sarepta. Y se levantó el profeta Elías y le dijo: no, tú dices que solamente tienes un poco de aceite y un poco de harina, pero esto dice Jehová de los ejércitos, que el aceite no disminuirá y ni la harina escaseará hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. No escaseará, no va a escasear, porque tu fe ha movido el corazón de Dios. Tu fe es más grande que el poco aceite que te queda. Tu fe es más grande que la poca harina que te queda. Tu fe, mujer, ha movido la montaña, ha movido la escasez, ha movido lo que tú dices que no será movido. Bendito sea Dios. Yo sé que el aceite y la harina de tu vida no va a escasear. Y no solamente te estoy hablando de algo económico, sino también de algo espiritual. El aceite que tú piensas que está disminuyendo en tu vida espiritual, nuevamente fluirá hasta que rebose. Irás a buscar esas vasijas. Y ¿sabes algo? Irás a buscar corriendo las vasijas. Y se escasearán primero las vasijas antes que el aceite. Se escasearán primero las vasijas antes que el aceite, porque el aceite va a ser demasiado, que va a rebosar. Y yo creo que en tu vida espiritual, si el aceite se está disminuyendo, hoy Dios te dice: el aceite no va a disminuir. El aceite va a rebosar de una manera poderosa. Viene el momento de que Dios nos va a sorprender. Dios nos sorprende de muchas maneras. Dios me ha sorprendido de muchas maneras. Un día hicimos un evento, y le voy a contar esto para testimonio. Un día hicimos un evento allá en México y tuvimos un aniversario. Hicimos varias ollas, cacerolas, no sé cómo le nombren aquí, de mole. Allá le llaman mole de pollo. Un mole así lleno de chile, de mucho chile. Y su arroz y su pasta. Pero cuando vimos, empezó a llegar demasiada gente. Llegaba y llegaba gente que ya no entrábamos en aquel lugar. Y yo miraba a la gente y dije: Señor, esto no, la comida que hicimos no va a alcanzar. No lo teníamos reservado para tanta gente, para demasiada gente. Que el número que habíamos calculado que iba a alcanzar ese mole, ese número se multiplicó, y dijimos: no, ahora es la doble cantidad de personas que habíamos calculado que iba a venir. ¿Cómo va a alcanzar el mole? Y recuerdo que ya empezaron a servir y todo bien servido. Pero de pronto dicen las hermanas de la cocina: hermano, el mole se acabó, ya no hay mole. Las ollas que habíamos hecho se terminaron, se acabó todo. Mandamos a comprar pollo asado. Bueno, vamos a comprar pollo asado. Y cuando viene llegando el pollo asado, sale una hermana y dice: pero no se fijaron bien, porque aquí hay dos ollas grandes todavía de mole que están aquí, que sobran. ¿Y por qué dicen que ya se terminó el mole? Dijimos: es que Dios lo ha hecho. Porque nada, o sea, todos se fijaron, miraron y ya no había nada. Entonces, ¿sabe algo? Ese mole aún alcanzó para las personas que faltaban, y aún nos sobró para un recalentado. No escaseará. Viene el momento de cómo Dios nos sorprende de muchas maneras. Yo no sé si tú tienes un testimonio vivo de esos, de cómo Dios te ha sorprendido. Hay gente que me ha llegado a contar testimonios de estos. Un día llegó una persona y escuché que decía: ¿saben algo, hermanos? Un día que no tenía ya nada yo para comer. Y un día que ya me faltaban muchas cosas de mi casa. Me faltaba el gas para prenderle lumbre a la cocina, a la estufa. Entonces me faltaba el gas y ya no tenía, ya no prendía. Pero yo dije: en el nombre de Jesús esto va a prender. En el nombre de Jesús le empecé a orar, y en el nombre de Jesucristo. Y cuando yo prendo el gas y prendo el cerillo, dice
aquel gas me alcanzó no solo para un día, sino para varios días. Es que tienes a un Dios que va a hacer lo imposible posible. Es que tienes a un Dios que no es limitado. Dile al que está a tu lado, te va a sorprender Jehová. Te va a sorprender Jehová. El salmista David dijo, es tiempo de que yo parta, voy a cerrar los ojos. Pero antes de que David cerrara sus ojos, escribió esto y dijo esto: joven fui, ahora envejecido, y nunca vi un justo desamparado, ni que su simiente, ni que su descendencia mendigue el pan. Hoy es el día en que le digas a tu casa, basta de mendigar el pan, basta de mendigar el aceite, basta de mendigar la harina, porque no hay justo desamparado, no hay justo que sea desamparado por Jehová. Ni mi simiente, ni mi vida, ni mi generación va a mendigar las cosas que provienen de Dios, porque los cielos se van a abrir en el nombre de Jesús de Nazaret.